muchas veces lo pierden. Amén. Vamos a hablar del capítulo 15 del libro de Juan. Abra su Biblia ahí. Y vamos a leer solamente un versículo para dar principio y así empezamos esta tarde. Les quiero decir que ojalá Dios me permita expresar lo que Dios me permitió mirar aquí, algo que es para mí. Amén. Porque esa palabra, ese mensaje primeramente es para mí. Quisiera que todos lo entendieran. Ojalá y usted lo pueda mirar de esa manera. Capítulo 15, verso 4, y vamos a leer este versículo. Amén. Cuando lo tenga, dígame. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Parece que todos lo tienen. Y los que no lo tienen, mire, dice lo que les voy a decir para los que no tienen Biblia. Dios también tiene esta palabra, dice, bienaventurados los que leen y los que oyen. Así es que si usted no puede leer, si escucha es bienaventurado. Y esto se trata de que usted ponga atención. Amén. Dice la escritura así, dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecieses en mí. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos permita entender qué es permanecer en Jesús. Amén. Glorificado sea nuestro Dios. Oren por mí. Vamos a pedirle a Dios que nos permita disfrutar esta palabra. Es el alimento que necesitamos. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios. Padre bendito, por este día maravilloso, por permitirme estar delante de la presencia de tu pueblo, por permitirme estar en tu presencia, maravilloso Jesús. Bendice, Señor, este día, cada uno de tus siervos que está en este lugar. Padre amado, permítenos gozarnos, Señor Jesús, y que tú seas, Padre amado, exaltado. Gracias, precioso Dios, por la obra que tienes en cada uno de nosotros. Permítenos gozarnos con tu palabra, Señor Jesús, y tú, Padre amoroso, unge mis labios, mi mente, mi corazón, y bendice a todos aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor, en este día. Ayúdanos, poderoso Dios, a entender el propósito. Ayúdanos, poderoso Dios, a permanecer, a poder nosotros sostenernos, Padre amado, en ese lugar que tú nos quieres tener, poderoso Dios, en tu poderoso nombre, en ese nombre del Dios Todopoderoso que es Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome sus lugares y glorifique a Dios si es posible por un momento, dándole la honra y la gloria. Ese aplauso que sea con fuerza para el Señor. Amén. Aleluya, gracias a Dios. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Miren, si usted escudriña este capítulo 15 del libro de Juan, va a encontrar 8 ocasiones que habla de permanecer en Jesús. Y les quiero decir, ¿sabe qué? Este es un por qué tenemos que nosotros mencionarlo también este día. Y les quiero decir que todos, por eso digo que todos tenemos algo en común. Todos los seres humanos quisiéramos triunfar. Todos los seres humanos buscan la gloria. Y les quiero decir que muchos, ustedes pueden mirar que hay multitudes de hombres y mujeres que han alcanzado en el término profesional en algún deporte ser campeones y han alcanzado la gloria de lo que ellos anhelaban alcanzar. Pero les quiero decir que de todas las personas que ustedes sepan o hayan sabido o puedan saber que ellos fueron personas muy elocuentes, personas que alcanzaron sus metas, personas que fueron profesionales, todas esas personas nunca se pudieron mantener, muchas de ellas no se pudieron mantener y ya ahorita quedó solamente en la historia. Ya no están incluso con nosotros. Y pudiéramos hablar de personas famosas. Yo les pudiera hablar de futbolistas que yo conocía, algunos incluso personalmente, pero personas que para mí fueron ídolos y fueron campeones en lo que ellos se destacaron. Pero les quiero decir que aunque ellos fueron campeones, su etapa de gloria fue temporal solamente. Pero aquí lo que nuestro Dios habla, para poner un poquito énfasis a esto, definitivo le está hablando a todo ser humano, que definitivo cuando alcance su gracia y su misericordia, definitivo lo que Dios invita a que todos nosotros comprendamos que no hemos alcanzado cualquier cosa, hemos alcanzado algo tan grande que usted y yo lo podemos sostener por la gracia de Dios y en la gracia de Dios y en Cristo Jesús. Por sí mismo no vamos a poder lograr nada. Solamente en Cristo Jesús vamos a poder permanecer. Y les quiero decir que esto Dios lo enseña a través de su palabra, que si aún alguien muere, les quiero decir que si permanece en Jesús, de todas maneras está en el lugar que tenía que estar.
Nosotros en Cristo Jesús, dice la Escritura en el capítulo 8, verso 37 del libro de Romanos, que nosotros somos más que vencedores. Pero lo especifica la palabra y dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces nosotros, para poder ser más que vencedores, donde nosotros tenemos nuestra permanencia, es en Cristo Jesús. Si alguien no conoce a Cristo Jesús, le conviene conocer a Cristo Jesús. Si alguien no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, le conviene entregar su vida a Cristo Jesús. Porque cuando entrega su vida a Cristo Jesús, de seguro, si se sostiene en Cristo Jesús, va a permanecer aún después de la muerte. Va a continuar con vida en Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Porque nuestro Dios tiene un plan para nosotros, que es para vida. Y es para que permanezca. Dice la palabra de Dios que definitivo, nosotros vamos a ser levantados en un tiempo cuando Él decida levantarnos, que es al final de la final trompeta. Nos va a levantar de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Les quiero decir que aún en el estado de polvo que tenemos nosotros cuando morimos y el tiempo que estemos ahí, aún cuando nosotros le fuimos y le seamos fieles a Dios, vamos a permanecer en esa victoria, en esa gloria donde nosotros vamos a seguir siendo los mismos. Aunque este cuerpo se destruya, va a seguir siendo el mismo siervo que Dios amó y que ama y que lo va a tener en esa gloria siempre. Aleluya. Denle un aplauso si es posible. Dios lo merece. Amén. Y les quiero decir esto porque definitivo ahorita multitud de gente están buscando y estamos buscando, incluso yo también, el bienestar aquí. Esa tierra definitivo para nosotros, definitivo tiene metas a alcanzar. Pero les quiero decir que aunque muchos de nosotros alcancemos la meta, definitivo, si nosotros no permanecemos en Cristo, solamente va a quedar en algo que fue por un momento. Pero si nosotros permanecemos en Cristo, le quiero decir que vamos a alcanzar muchas cosas de las que nosotros anhelamos por gracia y misericordia de Dios, y aún vamos a tener el privilegio de seguir permaneciendo en el mismo lugar de gloria que Cristo nos quiere tener, para alabanza de su gloria. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Si es para el Señor, déselo. Gloria a Cristo Jesús. Este capítulo 15 es una enseñanza poderosa. Si usted lo empieza a leer desde el versículo 1, Él dice y nos hace saber que Él es la vid verdadera. Y lo que nosotros debemos de entender es que verdaderamente al decir es la vid, Él es la fuente de vida. Él es el lugar que necesitamos conectarnos. Él es el Dios de la vida que nosotros definitivo tenemos en nuestro ser. Y lo que dice el verso 1 es: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pero les quiero decir que este era un misterio para los discípulos. ¿Sabe a quién le está diciendo esto? A los discípulos, porque los discípulos iban a tener que pasar por situaciones difíciles. Y verdaderamente lo que le estaba enseñando es que fuera de Él, desconectados de Él, no iban a poder lograr mantenerse firmes, ni tampoco iban a lograr mantenerse haciendo la voluntad de Dios y haciendo ese plan divino de salvación que estaba para ser predicado a todos los que lo escucharan. Hoy en día sigue siendo el mismo plan, el mismo propósito, y sigue siendo la misma vid, sigue siendo el mismo Dios. Le quiero decir que sigue siendo el mismo mensaje de salvación, sigue siendo el mismo Creador a través de otros siervos, pero anunciando que es un Dios verdadero, que es un Dios que verdaderamente da vida al que se conecte en Él. Amén. Y lo que dice la Escritura es algo verdadero. Dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Definitivo, el que no lleva fruto es porque no está conectado al Creador. Pero el que lleva fruto y está conectado, dice que lo va a limpiar para que lleve más fruto. Así es que solamente usted piense, cada que nosotros pensemos esto, si estamos conectados con el Creador, cada día nos va limpiando más. Es un proceso. Les quiero decir que muchas de las cosas que nosotros vivimos en el tiempo de nuestro andar sin Cristo, nosotros estábamos tan contaminados que estábamos arraigados a costumbres. Definitivo, había algunas cosas que nosotros las teníamos ya, aparte de ser costumbre, ya era una
parte de nuestra vida. Y les quiero decir que todas estas cosas están todavía en muchos de nosotros. Los que, definitivo, vivimos por muchos años sin Dios, teníamos costumbres, teníamos hábitos. Y les quiero decir que teníamos un destino fuera de Dios. Ahora en Dios, esos hábitos y esas costumbres, muchas de ellas están sufriendo consecuencias por el plan divino que Dios ha hecho en nuestra vida y por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Les quiero decir que al que no le gustaba escuchar la palabra de Dios, que definitivo era parte de una vida de muchos de los que hemos vivido sin Dios por mucho tiempo, hoy en día le quiero decir que esa costumbre fue cambiada. Ahora empieza a interesarse por leer la palabra de Dios. Y les quiero decir que fue una costumbre que tuvo que cambiar, de no gustarle a gustarle. Es un deleite, ahora es una comida que la deleitamos y empezamos a darnos cuenta que esa comida nos conecta al Creador de nuestra vida. Por gracia y misericordia. Por gracia y misericordia nos empieza a permitir entender y conocer al Creador de nuestra vida. Pero les quiero decir, ahora el reto para nosotros es permanecer en Cristo Jesús. Permaneciendo en Cristo Jesús, usted y yo vamos a tener la oportunidad de pasar aún por valle de sombra de muerte y pasar victoriosos al otro lado del valle de muerte. Usted va a poder levantar su voz y decirle: gracias, Cristo, porque aún aquí sé que tú me pudiste socorrer en mi angustia, en mi caminar aún en valle de sombra de muerte. Por eso es hermoso conocer la palabra de Dios, porque sabe que nosotros al habitar en Cristo, nosotros estamos habitando en unas manos que definitivo estamos seguros, en un lugar donde nosotros, el enemigo no nos puede arrebatar. Amén. Ese lugar donde nosotros tenemos vida. Pero aquí lo que dice la Escritura, dice que el que no está conectado a la vida verdadera va a ser echado fuera y va a ser quemado. ¿Sabe que estas cosas, para poderlas transmitir de una manera que se entienda, en otras palabras, definitivo, el que muere sin Cristo, dice que hay un lago de fuego y azufre. Y definitivo, morir sin Cristo, sin esa conexión, es nosotros conectamos, aparte del sufrimiento que vivimos aquí, a otro sufrimiento peor del que nosotros en ocasiones vivimos aquí como seres humanos. Pero qué hermoso es tener a Cristo como la vid verdadera. Qué hermoso es tener a Cristo como el Dios que nos produce vida. Amén. Dice el verso 3: ya vosotros estáis limpios. ¿Sabe? Le estaba hablando el Señor a los discípulos aquí. Y si aquí también hay siervos de Dios, les quiero decir que a usted y a mí, quien nos limpió fue la palabra de Dios. Y sabe que si usted conoce quién es la palabra de Dios, usted va a darse cuenta que la palabra de Dios es Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios que Él era el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y también dice la palabra de Dios que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. Y vieron, porque le digo vieron porque yo no lo vi en ese tiempo, pero yo lo veo ahora en este tiempo. Veo la gloria de Dios para alabanza y gloria del Todopoderoso. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Caemos al verso 4. Les quiero decir que para poder entrar por la puerta todo ser humano tiene que entrar por Cristo. La puerta es Cristo. Solo basta una decisión para estar dentro del plan de Cristo. Pero miren, multitudes de gentes han decidido por Cristo. Y les aseguro que multitudes todavía van a decidir por Cristo. Pero aquí el decidir por Cristo no es el todo. Porque basta solamente una decisión para estar en Cristo. Pero aquí el reto es permanecer en Cristo. Ese es el reto, permanecer en Cristo. Porque estar en Cristo es solamente decidir aceptar a Cristo. Decidir caminar en Cristo. Pero les quiero decir que de esa decisión en muchos se va definitivo enfriando. En muchos se va agotando. Ese sentir que habían hecho en su decisión va desistiendo a través del paso del tiempo. Van menguando sus fuerzas. ¿Y saben por qué van menguando nuestras fuerzas cuando este sentir se empieza a manifestar en nosotros? Porque de verdad no estamos conectados en Cristo.
Pero cuando usted esté conectado en Cristo, yo esté conectado en Cristo, va a pasar por donde tenga que pasar y va a pasar firme, firme para alabanza y gloria de su nombre. Va a pasar firme porque el que lo sostiene es donde usted está conectado, es el Cristo de la vida, amén. El Cristo de la gloria, el Cristo que da vida, amén. Gloria a Cristo Jesús. Aquí puedo mirar en esta parte primera del verso 4, 2 veces se menciona permanecer. Miren, una permanecer y la otra permanece. Miren lo que dice, vamos a leerlo otra vez, usted ya lo leyó. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros, dice. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece, otra vez la palabra de Dios dice, permanece, dice, si no permanece en la vid, dice, así tampoco vosotros no, si no permanecieses en mí. O sea, la palabra permanecer tiene un grado de dificultad y reto a alcanzar. La otra parte que podemos mirar es que es un reto a sostenerse firme. Amén. Sostenerse firme. Permanecer es luchar, porque es una lucha. Les quiero decir en el término secular que teníamos de lo que les estaba diciendo de todo atleta que ha alcanzado la gloria e incluso lo titulan como campeón. Usted va a mirar que su lucha por mucho tiempo va a ser luchar para permanecer ser campeón. Y él no va a querer dejar de ser campeón, pero aquí hay una gran diferencia, las fuerzas se agotan. El cuerpo físico disminuye en su potencia y sabe que por mucho que luche, no se va a poder mantener, ni va a poder permanecer, seguir siendo campeón toda la vida en el término secular. Pero les quiero decir que hermoso es que usted y yo cuando venimos a Cristo, sí podemos permanecer, aunque nuestra carne se vaya debilitando, aunque vaya envejeciendo, aún así usted conectado de el Cristo de la vida, que es el creador de nuestra vida, vamos a poder permanecer, porque el que nos sostiene es el creador de nuestra vida. Él es la vid verdadera, Él es el que a nosotros nos permite permanecer y establecer ese vínculo de permanencia aún hasta la eternidad, pero solamente en Cristo Jesús. No importa que usted y yo envejezcamos, no importa que no podamos caminar, pero si usted y yo vivimos en santidad para Dios, estamos conectados a la vida, estamos conectados al Creador que nos demanda que permanezcamos en Él. Amén, aleluya, a Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén, aleluya. En el verso 5 lo podemos ver una vez más, Dios dando énfasis a la importancia que es el permanecer en Él. Y usted lo puede mirar de una manera que si usted se introduce en la palabra y alcanza a mirar cómo expresa nuestro Dios. El verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Mire, solamente aquí nos pone a nosotros como parte de lo que está conectado a su cuerpo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Sabe qué es un pámpano? Es un broto. Para que mejor me entienda, es algo que va a florecer. Amén. Pero les quiero decir, para que mejor me entiendan, nosotros conocemos allá una manera para expresar. ¿Sabe qué? Muchos de los seres humanos hoy en día están haciendo de alguna manera injertos en el árbol, de un árbol a otro árbol. Cuando se injerta ese árbol, ¿sabe qué? Mientras está conectado y la savia está en el tiempo correcto, ¿sabe qué? Lo que va a producir es un broto, esa púa que le pegaron ahí. Entonces lo que a nosotros nos produce el conectarnos a Cristo es vida. Y lo que vamos a producir es frutos. Y son frutos que Dios espera ver en nosotros. Que son frutos que muchos de nosotros no teníamos fuera de Cristo. Aunque algunos eran buenos, o éramos buenos. No, se puede decir que no, muchos de los que han venido a los pies de Cristo, muchos no fueron ni pasaron, no fueron adictos a nada, ni tampoco pasaron por alguna adicción, pero muchos sí pasaron por adicción. Les quiero decir que sabe que cuando nos conectamos a la vid verdadera, los que no hacíamos ningún tipo de adicciones, de todas maneras teníamos pecado, y el pecado nos había conectado a la muerte. Entonces les quiero decir que ahora en Cristo Jesús nosotros somos conectados a la vida. Les quiero decir que los frutos que nosotros teníamos sin Cristo, aunque muchos no eran adictos, pero éramos maldicientes. Muchos no eran maldicientes, pero eran mentirosos o éramos mentirosos.
Otros no eran mentirosos, ni tampoco tenían esa otra actividad, pero muchos incluso eran ladrones o éramos ladrones. Yo no me gustaba robar, pero muchos participaban en estas cosas. Otros eran peleoneros, otros tenían otras actividades, pero ¿sabe qué? Eran costumbres que teníamos fuera de Cristo. Ahora en la vida verdadera, cuando nos conectamos a Cristo, ¿sabe que esas actitudes tienen que ir muriendo? Y ahora los frutos definitivos son diferentes y son necesarios. Ahora, el que no tenía paz empieza a tener paz. El que mentía dejó de mentir. El que tomaba dejó de tomar. El que robaba dejó de robar. El que maldecía dejó de maldecir. Y tantas actividades que Dios nos quitó. ¿Sabe por qué? Porque el conectarse a la vid verdadera es algo que va a producir frutos nuevos para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Entonces lo que dice el verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice: el que permanece en mí, otra vez la palabra, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y estos frutos definitivos son frutos que se miran en muchos, pero hay frutos que no se alcanzan a mirar, pero siguen siendo frutos. Les quiero decir que hay cosas que muchos de nosotros no miramos. Uno de estos frutos, yo les puedo decir, por ejemplo, ustedes no se dan cuenta de las actividades de nuestra hermana Delia. Yo me doy cuenta de algunas porque le ha acompañado. Pero ¿sabe qué? Su ministerio que ella siempre ha llevado es que ella va y ora por los enfermos al hospital. Pero una persona necesitada y sabe que no le importa sacar de su bolsa lo que trae y dárselo. Yo he mirado todo eso. ¿Sabe qué? Y a nadie se lo tiene que contar. Yo soy testigo de ello porque pues yo ando de metiche allí mirando, pero ¿sabe qué? Le doy gracias a Dios. Y estos frutos de antemano, si le preguntamos, tal vez no estaban en ella antes de venir a Cristo. Pero ahora en Cristo son frutos que algunos los vemos. Son frutos que a nosotros nos permite mirar que Dios ha producido en nosotros. Amén. La otra parte del verso dice: porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Ahora la parte está aquí para nosotros, porque muchos de los seres humanos hoy en día piensan que aún por sus propias fuerzas se levantan cada día. Piensan que aún por sus propias fuerzas caminan. Pero les quiero decir, no se engañen ni lo piense así, porque por sus propias fuerzas el ser humano no puede sobrevivir. Por sus propias fuerzas el ser humano no puede caminar. Si tan solo Dios quita este hálito que está en nosotros, que es el hálito de respiración, el hombre, 2, 3 minutos y por muchos pasos que deban hacer 4 o 5, póngale que dé 10. Después de 10 pasos ya no va a poder moverse. Pero miren, por Dios se puede mover. Entonces no es por sus propias fuerzas, es por la gracia de Dios. Aunque no está conectado a la vid, pero es por la misericordia de Dios que puede aún caminar y respirar. Amén. En el verso 6, si usted mira este verso detenidamente, el verso 6, podemos ver que las consecuencias son grandes si nosotros no permanecemos en Cristo. Estas consecuencias para nosotros definitivos son catastróficas, porque desconectados de Dios, sabe que nosotros estamos desconectados de la vida eterna. Desconectados de Dios, nosotros estamos desconectados de la herencia que nos corresponde, porque es una herencia. Amén. Permanecer en Dios nos permite disfrutar de la herencia que está en promesa fiel, en la vida eterna que Él tiene para nosotros. Pero desconectados de Dios, nosotros vamos a sufrir consecuencias. Y esas consecuencias, definitivo, tienen un alto costo, porque vivir sin Dios, definitivo, en la eternidad no va a ser posible disfrutar nada. Va a ser un lloro y crujir de dientes, dice la Escritura. Pero estando con Dios, les quiero decir que vamos a tener la oportunidad de disfrutar aquí y disfrutar allá. Amén. Aleluya. Él es grande, Él es misericordioso. Y el verso 6 lo que dice así, dice: el que en mí no permanece, mire lo que dice, el que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego que arden y arden. Entonces miren nada más el destino del que no está conectado con Dios, del que no permanece en Dios. Definitivo va a ser echado fuera. Aquí no entendemos este asunto si no estamos nosotros al tanto de la palabra que es Dios mismo.
Porque definitivo estar fuera de Dios, eso es lo que le va a surgir a todo ser humano que no está conectado a la vida verdadera. Es lo que nos puede suceder aún a nosotros, que estamos conectados y nos desconectemos. ¿Sabe qué? Si no permanecemos en Jesús, nosotros estamos predestinados a ser parte del fuego en el infierno. No se oye nada bien para muchos, pero es una verdad que está palpitando y está entre nosotros, porque Dios la puso como verdad que va a ser cumplida. Amén. Y toda palabra tiene cumplimiento. De seguro, si usted no está conectado a la vid, le voy a decir, tenga usted en mente que un día va a ser echado fuera de este cuerpo físico y va a empezar el lloro y crujir de dientes para usted. Por eso es bueno que usted y yo estemos en Cristo Jesús. Ahora les quiero decir, todo esto, permanecer, requiere de un esfuerzo. Yo les estaba hablando hace un momento de los que han llegado a ser campeones y luchan por ser campeones. ¿Sabe qué? Su esfuerzo es hasta el agotamiento para lograr permanecer siendo ellos campeones. Pero mire lo que dice la Escritura. No lo digo yo, usted y yo. Abra su Biblia en el capítulo 8, verso 37 del libro de Romanos. Usted y yo tenemos esto a favor de nosotros. Y les quiero decir que lo que dice la Escritura yo lo creo. Ahora lo entiendo. Antes no lo entendía, pero ahora sí. Les quiero decir que aunque muchos me miren como derrotado, pero yo les puedo decir que en Cristo Jesús soy más que vencedor. Y lo que dice la Escritura ahí, yo se lo voy a parafrasear a ustedes, léanlo si quieren. Dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para ser más que vencedores tenemos que permanecer en Él. En otras palabras, usted y yo tenemos nosotros en promesa de ser más que vencedores. ¿Sabe por qué nos dice que somos más que vencedores? Porque Él puso bajo nuestros pies todo principado y potestad. Nos puso en un nivel donde estamos en una gracia que definitivo nosotros tenemos por gracia la victoria ya sobre todo principado y potestad. Esos son los enemigos que tenemos que vencer. Los que muchos no vencen porque no están conectados a Cristo. Y los que muchos no quieren definitivo vencer porque no se quieren conectar a Cristo. Y muchos se conectan por la necesidad en algún tiempo y salen victoriosos, pero después vuelven otra vez a ser esclavos del pecado. Pero permanecer es luchar. Amén. A Josué le dijo el Señor, mira que te mando que te esfuerces. Aparte de esforzarse, le añadió otra palabra, que fuera valiente. Esto se trata de valientes. El capítulo 11 del libro de Juan nos habla y nos dice que para llegar al cielo se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Entonces se trata de algo que usted tiene que tomar, y es una fuerza que no es con sus fuerzas físicas, sino es con una fuerza de voluntad. Señor, yo lo anhelo, yo lo quiero, se lo empiezo a pedir al Señor. Y les quiero decir que nuestro Dios está siempre esperando que nosotros le pidamos, que nosotros anhelemos el servirle a Él, que nosotros anhelemos el estar en Él. No se crea que Josué le fue fácil. Él tenía encomendado lo mismo que dice aquí en el capítulo 15 del libro de Juan. Se requiere de guardarse conforme dice la palabra, de nosotros guardar los mandamientos y que nos amemos los unos a los otros. Vamos a caer hasta ahí. Pero ¿sabe lo que le dijo el Señor a Josué? Que nunca se le apartara de su boca ese libro de la ley, sino que y tenía que él meditar de día y de noche. Miren nada más qué trabajo, qué encomienda. ¿Sabe qué nos está diciendo? Que esa era su manera de permanecer. Para poder él permanecer tenía que guardar esa palabra. Por eso le dijo, nunca se aparte de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Sabe qué? Esa era su conexión para permanecer en victoria. Y lo que le dice el Señor es que no iba a haber nadie que le hiciera frente, que todas las batallas iba a ser más que vencedor también. A Josué le dijo lo mismo, vas a ser más que vencedor, porque no va a haber nadie que te haga frente. Todos tú los vas a vencer. Pero para esto tenía que guardar lo que en este libro estaba escrito. Que guardes conforme a lo que en él está escrito. Y dice, entonces cuando guardes, vas a estar conectado verdaderamente y vas a hacer prosperar tu camino. Y dice, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. La conexión en permanencia en Cristo, todo nos sale bien.
aunque parezca que está mal. Amén. Yo les narré hace un momento, capítulo 8, verso 28, dice, y sabemos que a los que aman, ¿sabe qué? Para poder nosotros permanecer tenemos que amar a Dios. Si nosotros no amamos a Dios, es imposible permanecer en Cristo. Es imposible nosotros permanecer luchando esa batalla, que es una batalla estar conectados con Cristo. ¿Sabe qué? Pero también es un deleite cuando usted ya se conectó y sabe lo que es Cristo. Cuando ya sabe quién es Cristo, ¿sabe qué? Es un deleite. En el principio es una batalla, porque sabe que este cuerpo se siente cansado, se siente afligido, tiene preocupaciones. Pero ¿sabe qué? En el principio las preocupaciones ahogan el deseo de servirle a Dios, el deseo de permanecer en Dios. Pero cuando nosotros ya estamos conectados bien, conocemos quién es el creador de nuestra vida, quién es la vida verdadera, ¿sabe qué? Es un deleite en medio de la situación difícil, permanecer en Cristo. ¿Sabe qué? Dice la Escritura, nada nos debe separar. Si usted sigue leyendo el capítulo 8, ya cuando llega al verso 35 del libro de Romanos, dice, ¿qué pues nos separará del amor de Cristo? ¿Qué pues? Hace una pregunta el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo no era cualquier persona, era una persona que tenía sus batallas. Aquí los discípulos lo estaban preparando porque iban a tener que pasar por tribulación, iban a tener que pasar por situaciones críticas, pero lo estaba preparando. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque les dice, fuera de mí nada podéis hacer, fuera de mí no vas a poder permanecer en la misión que tú tienes que llevar a cabo. A cada uno de los que estaban escuchando, que eran sus discípulos, les estaba diciendo esto: fuera de mí nada van a poder hacer, pero conmigo lo van a poder hacer todo. O sea, no se trataba de hacer lo mismo que hacían antes, se trataba de hacer todo lo encomendado por Dios. Amén. Así es que usted también, fuera del Señor, nada va a poder hacer. Se le va a hacer difícil mantenerse, sostenerse. Fuera de Cristo va a ser difícil. Amén. Permanecer en Cristo Jesús. Pero cuando usted se une a Cristo de verdad, así como debe de ser, que Cristo sea el motivo de su vivir, que Cristo sea el motivo de mi vivir, ¿sabe qué? Se cumple esta palabra: nada nos separará del amor de Cristo. ¿Sabe qué? Va a empezar a poder leer el capítulo 8, verso 35, y va a decir, ¿qué pues nos separará del amor de Cristo? ¿Hambre? El hambre no me va a separar. ¿Tribulación? Tampoco la tribulación. Usted va a poder mirar lo que dice ahí. ¿Angustia? Tampoco la angustia. ¿Sabe que estoy hablando de cosas muy terribles? Porque sabe que, yo no sé si usted haya pasado una vez hambre, pero sabe que muchas veces por hambre los seres humanos incluso se hacen esclavos de cosas que no deben ser esclavos. ¿Ok? Muchas veces por la angustia, por la angustia, ¿sabe qué? Le dicen, ve, mira allá, y le hablan incluso de un Dios mentiroso, y póstratele y haz esto, y va y se le postra a un Dios mentiroso. Entonces estamos hablando que por necesidad, por la angustia, muchas veces el hombre busca una salida, pero déjele, voy a decir que su salida de todos nosotros es Cristo Jesús. Es la única salida, es la única parte donde podemos nosotros permanecer firmes. Es la única parte donde nosotros podemos permanecer en novedad de vida. Es la única parte donde usted va a poder vivir para Dios. Porque sin la conexión con Cristo, nosotros no podemos vivir para Dios. Dice el capítulo 14, verso 7 del libro de Romanos también. Ahí dice, nadie vive para sí. Nadie vive para sí. O sea que miren, si nosotros no estamos conectados y permanecemos en Cristo, definitivo, estamos viviendo para alguien más. Por ahora la pregunta sería, ¿para quién? Y les quiero decir que si usted y yo no vivimos para Dios, de seguro vivimos para el otro. Pues si cuanto más ni lo quiero mencionar, pero vivimos para el otro. Pero si sigue leyendo la otra parte, el verso 8, dice, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Los que están conectados con Cristo, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Dice, sea que vivamos o muramos, dice, de Él somos. Qué hermoso es. Esto es estar con la seguridad cuando permanece en Cristo Jesús, el ser humano. Por eso el apóstol Pablo puede decir con toda la expresión de la palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque qué hermoso es estar conectados con Cristo, permanecer en Cristo. Si nosotros vivimos,
Vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Cristo. Por eso Él expresó en esas palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe por qué dijo el morir es ganancia? Porque Él día tras día estaba siendo torturado por ser fiel a Cristo. Pero usted y yo, mire, en este tiempo vivimos una etapa donde nadie nos aflige por servirle a Cristo. ¿Sabe qué es lo que nos aflige a nosotros? Las preocupaciones, que las necesidades, todo lo que está aquí en nuestros medios, el no tener y muchas veces el anhelar tener y no alcanzar. Todas esas son las cosas que a nosotros definitivo nos preocupan y nos traen en preocupación. Pero qué hermoso si usted alcanzara a entender lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 6, verso 33 del libro de Mateo dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, aquí lo que dice en prioridad: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando se conecta a ese reino y esa justicia, entonces usted va a poder permanecer. Yo también voy a poder permanecer. ¿Sabe por qué? Porque en Él es donde definitivo encontramos lo que necesitamos. Él provee, y por mucha necesidad que tengamos, no se preocupe, porque Él tiene pendiente de nosotros. Amén. Dice que vamos a pasar aún por las aguas y no nos vamos a ahogar. Pasamos por la lumbre y no nos vamos a quemar. Y aunque este cuerpo se desbarate, dice que un día Él lo va a levantar de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Así es que si aunque se haga polvo, de seguro Dios lo va a restaurar a un cuerpo glorificado. Amén. A Él se la honra y la gloria por siempre. El verso 7 nos enseña el beneficio del permanecer en Cristo. Estando en Cristo, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos la oportunidad de pedir lo que queramos. O sea, miren, qué hermoso es tener a Cristo como Dios, pero también tenerlo como amigo. Qué hermoso es. Miren, yo aquí deleito de la amistad de muchos de mis hermanos que están aquí. Y muchas de las cosas que en ocasiones yo necesito, solamente tengo que decirle al hermano: hermano, ¿sabes qué? Necesito esto. Es que sí, para alabanza y gloria de Dios. No teníamos lavadora en la casa y estaba buscando una lavadora. Dijo el hermano Miguel: yo tengo una ahí, vaya por ella. Digo, también tengo la secadora, llévesela. Dije: no, es que no tengo electricidad para esa secadora. Pero mire, esta es la parte importante. No porque le sobraba al hermano, porque él podía sacar un beneficio de esa lavadora, sino porque sabe que es lo hermoso de estar en Cristo, lo hermoso de tener amigos y hermanos en Cristo Jesús. También le quiero decir que no debemos de abusar. Déselo, si es para el Señor, déselo. Muchas veces nosotros vamos a tener la oportunidad de recibir un beneficio, pero sabe que también tenemos que nosotros ser sabios y recompensar. Dios es bueno. Solamente que no pueda, pues entonces definitivo no pueda, porque si yo digo así, para mí lo mismo me da pagarle a un hermano las cosas que yo necesito que pagárselas a alguien que se las voy a comprar ahí afuera. Mejor se las compro a mi hermano si él las va a vender. Amén. Por eso es bueno. Cuando necesiten algo, van ahí con el hermano Francisco, todas las cosas que tiene ahí. No abusen, no se las vayan a llevar gratis. Cómprenselas. Él vive del trabajo ese. Amén. Pero les aseguro que si tienen necesidad y no tienen dinero, de seguro se las va a dar. Es un siervo de Dios que así obra. Pero esta es la vid verdadera. Por eso, pero esto es lo que Dios hace, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene añadido. Es que esas ya van a ser las consecuencias de la búsqueda. Cuando nosotros buscamos, Dios va a tener lo que necesitamos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Les decía yo del verso 7, qué hermoso es poder confiar que lo que pidamos a Dios, Él nos lo va a conceder. Tampoco no le va a pedir un avión, porque ni lo va a saber manejar. Pide lo que necesita nada más, lo que necesita. ¿Sabe qué es lo que necesita? Que no falte casa y techo. Casa y comida, perdón. Con eso estamos completos, lo demás ya son comodidades. Amén. Es todo. Dice el verso 7, dice: si permanecieses en mí, otra vez, mire, si permanecieses en mí. ¿Cómo se repite tantas veces esta palabra? Permanecer. Si permanecieses en mí, dice, y si mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Todo lo que queráis y os será hecho. Les quiero decir que aquí se cumple todo esto. Miren, muchas veces hemos pedido, y aún así cuando le pido a Dios, si Dios no nos lo quiere dar es porque Él sabe que no nos conviene.
realmente hay cosas que pedimos que no son las que necesitamos. Y muchos se enojan porque le pedí y no me concedió lo que le pedí. ¿Sabe qué? Si usted tiene ese tipo de carácter, Dios va a seguir siendo el mismo Dios. Si usted cambia de opinión y decide no permanecer en Cristo Jesús. Si yo decido no permanecer en Cristo Jesús, Él va a seguir siendo el mismo Dios. Pero si yo comprendo y digo, Señor, si tú no me concediste lo que yo te pedí, es porque tú sabes que no era el tiempo que yo lo recibiera. Y si un día tú permites, me lo vas a poner en tu tiempo. Porque en el tiempo de Dios es cuando funcionan las cosas correctamente. Amén. El verso 8 dice, dele el aplauso si se lo va a dar al Señor. El verso 8 dice, en esto es glorificado. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, el punto es este aquí. Si usted alcanza a notar este verso 8, dice, la parte que definitiva a nosotros nos identifica como los que estamos conectados en la vid, es que nosotros de verdad, los frutos son diferentes. Le voy a decir que usted, cuando hay tiempo de tempestad, usted va a tener paz. Ese es uno de los frutos. Cuando hay tiempo de definitivo de necesidad, Dios le va a suplir su necesidad. O sea, esa es parte del fruto. Ahora, los frutos se pueden definir de diferentes maneras. Cuando hay tiempo de necesidad, también el fruto es que usted sepa pedir. Porque pedir también es parte del asunto. Usted sepa pedir para recibir el beneficio de lo que estamos en necesidad. Pero les quiero decir que esta es una parte que nosotros debemos de tener, el saber pedir. Porque muchas veces nosotros le ordenamos a Dios. Y hoy en día están algunas personas diciendo, ya declarando antes de que Dios haga las cosas. Declaro sanidad para esta persona, cuando en realidad la súplica debe ser, Señor, te permito que conceda la sanidad para esta persona. O sea que tenemos que saber pedir también. Amén. Porque no, nuestro Dios no es, nuestro siervo no es un criado. Nuestro Dios es alguien que tenemos que suplicarle y pedirle. Ciertamente, si es una principal, una potestad, entonces sí tenemos el privilegio de reprender en el nombre de Jesucristo. Reprendo todo principado y potestad. Es diferente. Lo reprendo fuera. Es diferente. Pero para declarar sanidad y todo eso, no podemos hacerlo nosotros. O sea, los frutos ahí se van a mirar cuando no estamos conectados con Cristo. La súplica, el ruego, la perseverancia en la oración. Esto nos van a permitir mirar que realmente nosotros tenemos en gracia de parte de Dios para dar de gracia. Amén. En súplica. Amén. Y en el verso 9 nos permite ver que es el único medio para que nosotros podamos recibir definitivo es este. No hay otro. Cristo Jesús es el único que nos puede conceder a nosotros lo que nosotros pedimos. Y les quiero decir que también es el único medio por el cual podemos guardar nosotros el mandamiento y también guardarnos firmes, permanecer en él. O sea, los mandamientos, para que nosotros podamos guardarlos, necesitamos estar conectados a la vid verdadera. Si nosotros no estamos conectados a la vid verdadera, ¿sabe qué? Nosotros no vamos a poder permanecer. Y tampoco vamos a poder nosotros guardar lo que él demanda. O sea que el estar conectados en la vid verdadera y permanecer, esto nos va a permitir a nosotros guardar su palabra. El verso 9 es lo que dice. Dice, como el Padre me ha amado a mí, también yo os he amado, permanecer en mi amor. Y esta parte, permanecer en mi amor, para permanecer en el amor de Cristo, definitivo para usted y para mí, definitivo, es un reto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros somos convenencieros o tenemos de alguna manera condiciones para Dios. Yo no sé si usted haya pensado un día esto, si Dios me concede esto, yo voy a hacer esto. Pero esa no es la manera que Dios quiere para nosotros. La manera que Dios tiene para nosotros es que nosotros definitivo comprendamos que Dios tiene definitivo la bendición para nosotros, y no es algo que tenemos que hacer en compromiso como, si tú haces esto, Dios, yo voy a hacer esto. No, tenemos que servirle por lo que Él es, porque Él es el creador de nuestra vida. Porque Él es el Dios todopoderoso. Señor, no te sirvo por lo que tú haces para mí, te sirvo por lo que tú eres para mí. Tú eres el creador de mi vida. Tú eres el Dios todopoderoso que me formó y me crió. Tú eres el Dios que merece que yo permanezca en ti. Tú eres el Dios que merece que yo te obedezca a ti. Tú eres el Dios que merece que yo esté conectado a ti.
Les quiero decir que nosotros, si nos desconectamos de Dios, ¿qué pierde Dios? Nada. No, pero ¿sabe qué? Si nosotros nos desconectamos de Dios, Dios sigue siendo el mismo Dios. Pero nosotros, ¿qué perdemos? Lo perdemos todo. Amén. Todo. Por eso es esta palabra. Y en el verso 10 dice el Señor y nos hace saber la clave, porque aquí hay una clave en el verso 10 que usted debe saber. Y de qué manera nosotros podemos lograr todo esto. Podemos permanecer en Dios si nosotros hacemos lo que Dios dice en la palabra. Amén. Leamos este verso 10, no nos va a alcanzar tal vez para más. Hay otras escrituras que definitivo ni las vamos a alcanzar a tocar, pero les quiero decir que Dios tiene este plan para que usted y yo veamos que va a ser una lucha permanecer en Cristo. Amén. Verso 10 dice, si guardares mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sabe qué? Les estaba hablando como ser humano, pero también era Dios mismo. Miren, hoy en día tenemos nosotros esta debilidad. Muchas veces nosotros pensamos y no alcanzamos a mirar lo que Dios tiene en planes. Dios se humanó y vino y les dio una clase personalmente. Hoy en día, Él no está en un cuerpo humano como estaba en el cuerpo de Cristo, pero está en cada uno de nosotros, usando nuestros labios para hacerles saber que sigue siendo el mismo Dios poderoso, que fue y es y no va a dejar de ser. Amén. El Dios todopoderoso. Y les quiero decir que este Dios lo que quiere es que nosotros afirmemos nuestra vida en Él. Que usted y yo no tengamos la necesidad de sufrir las consecuencias de la desobediencia. Porque permanecer en Dios, ¿sabe qué es? Deleitar las promesas que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios. Y no son cualquier promesa. ¿Sabe qué? Vida eterna no es cualquier cosa. Vida eterna no se puede obtener en ningún otro medio más de que en Cristo Jesús. Vida eterna no se puede alcanzar aunque el hombre haga sacrificios. Aunque haga lo que haga, no va a alcanzar la vida eterna. Pero ¿sabe qué? Si hace la decisión de venir a los pies de Cristo y entregar su vida a Cristo y bautizarse en el nombre de Jesucristo, su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida. A ese la honra y la gloria por siempre. Todo este capítulo 15 es una enseñanza poderosa. Les quiero decir que cuando llega ya al verso 12 dice, este es mi mandamiento, que nos améis los unos a los otros. ¿Qué trabajo es este mandamiento llevarlo a cabo? ¿Sabe por qué? Porque aún aquí estamos, muchos de los que estamos aquí, pasamos una etapa donde nosotros no amábamos a nuestros hermanos. Y aquí hay personas que ya fueron cambiadas porque Dios las cambió. Pero si dieran testimonio, de seguro podían decir, qué gordo me caía el hermano Pedro. Qué gordo me caía el hermano fulano. Pero ¿sabe qué? Ahora ya es diferente, porque Dios cambió su vida. ¿Sabe qué? Por eso es que dice la palabra de Dios, dice, este es el mandamiento que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Les quiero decir, ¿sabe qué? Dios nos revela cosas porque somos sus hijos. Les quiero decir que el siervo o el esclavo no sabe lo que el amo va a hacer. Pero nosotros nos trata, mire, qué honor nos da. Somos hijos y nos permite mirar lo que tienen planes para nosotros. Vida eterna, amén. Allá en Primera de Juan, si ustedes van, para terminar aquí, cerrar, porque todo esto tiene un plan que definitivo nosotros tenemos que mirar. Miren, aquí tenemos que mirar también algo muy importante ahí en el capítulo 15. Si ustedes miran el verso 16, dice el Señor, no lo digo yo, dice que Él fue el que nos eligió a nosotros. Digo, qué bendición de que nuestro Dios, aún yo digo en mi persona, yo no era bueno, aunque yo me consideraba bueno, pero sabe que tenía mi mente torcida. Pero aún en ese estado Dios me eligió a mí. Sabe que aquí todas las personas y los que buscan hacer un club deportivo, saben que buscan de lo mejor. Nunca van a escoger al malo. Aquí tenemos a un coach. Si va a hacer una selección, escoge los malos o escoge los buenos. Los buenos. Pero miren, Dios hizo y ha hecho y está haciendo una elección que sabe que Él de lo malo hace algo bueno. Nosotros siendo malos nos transforma, pero para esto tenemos que conectarnos y estar en Cristo y permanecer en Cristo para que Él haga el cambio en su totalidad.
Primera de Juan, ahí, si usted mira, vamos ahí y vamos a terminar ahí. Es algo que usted y yo necesitamos saber. Ciertamente no vamos a alcanzar a mirar todo, pero vamos a mirar el que Primera de Juan capítulo 2, verso 27 y 28. Y aún vamos a leer el 29. Y les quiero decir, es algo que usted y yo tenemos en común. Les quiero decir, ¿sabe por qué? Porque alguien que ha recibido a Cristo no recibió cualquier cosa. ¿Sabe qué recibimos en Cristo? Él nos dice que permanezcamos, pero para poder permanecer necesitamos la unción de Cristo. Sin la unción de Cristo nosotros no podemos permanecer en Cristo. Y Él es el que unge para que permanezcamos en Él. Ahora les quiero decir, estamos aquí. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Muchos aún de los que ya han entregado su vida a Cristo, no les interesa la unción del Todopoderoso para ellos. Y les quiero decir que este es el punto. Si nosotros queremos que Dios nos unja, ¿sabe qué es lo que tenemos que es nosotros saber humillarnos delante del Creador? ¿Sabe que esa es la primer parte que corresponde a todo ser humano para poder permanecer en Dios? Tiene que saber cómo llegar a Dios. Ahí en el libro de Proverbios, él dice, en el capítulo 6, dice que él, definitivo, los ojos altivos, el corazón rebelde, todo eso lo desecha. Pero aquí, vamos a ver, capítulo 2, verso 27 de 1 de Juan, para irnos a un poco recio, dice, y ya vamos a terminar aquí, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella nos ha enseñado permanecer en Él. O sea, esta es la parte primordial para nosotros. Cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, ¿sabe qué? Si nosotros nos dejamos guiar por Dios, vamos a aprender que realmente el que nos sostiene es Dios, es Cristo Jesús. Y el que nos permite a nosotros permanecer es la unción que Él nos va a ir dando en fortaleza para permanecer en Él. Él es la vid, Él es la fuerza, Él es el Espíritu Santo, Él es el Dios Todopoderoso. Capítulo 14 del libro de Juan, pues si usted mira ahí los primeros versículos, el Señor enseña a los discípulos, dice que Él era el Espíritu Santo. Pero les quiero decir, nosotros muchas veces dividimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres, es uno solo. Es uno. Ciertamente, tres manifestaciones, pero es un solo Dios. Se manifestó como Padre en la creación, pero realmente si lo ponemos así, ¿sabe qué? El Padre definitivo nada tiene que ver. Si fuera así en orden como se escucha, el Padre nada tuvo que ver en la creación. El que crió todas las cosas fue el Espíritu Santo. Pero les quiero decir que ¿sabe qué? Precisamente como el Espíritu Santo es el Padre, por eso decimos el Padre en la creación, el Hijo en la redención, y ahora como Hijo se presentó para redimirnos, como Espíritu para guiarnos. O sea, sigue siendo el mismo Dios, pero es uno solo. Amén. Entonces, permanecer en Dios es definitivo para nosotros, un reto a alcanzar, para nosotros estar siempre conectados con Dios. Mire, la unción de Dios es la que nos permite permanecer en Cristo Jesús. El verso 28 dice, ahora hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, miren, Él, aparte de que estamos nosotros conectados con Dios, Él va a venir y un día nos va a levantar. El que no está en Él conectado y el que no permanece en Él, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a pasar la vergüenza de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque puso los medios y muchos de los seres humanos definitivos nunca se quisieron conectar a la vid verdadera. Nunca quisieron permanecer en esa vid. Amén. Pero hoy, usted y yo tenemos que aprovechar. Es una oportunidad que Dios abrió y esta oportunidad la dejó para todos los seres humanos. Dice que Él abrió el camino ancho para que todos entremos ahora hasta el lugar santísimo. Ahora usted ya no tiene que decirme a mí, ¿sabe qué? Sacrifica un cordero para que sea perdonado mis pecados. No, ahora usted puede venir aquí y decir, Señor, perdóname mis pecados y yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Usted puede venir por sus propias fuerzas y decirlo, y solamente lo que tenemos que hacer es bautizarlo. Amén. El último versículo, verso 29 dice, y sabéis que el justo, que
Él es justo. Saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, todo el que hace justicia es nacido de Él. Nos falta siempre el tiempo. Pero les quiero decir que gracias a Dios, porque aunque falta el tiempo, la misericordia de Dios siempre está entre nosotros. Capítulo 100, verso 5 del libro de Salmos dice: porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, y su verdad ha sido de generación en generación. ¿Sabe qué? Hoy en día tenemos todavía la puerta abierta. Hoy en día todos están invitados a venir al lugar santísimo. Si alguien quiere venir, vamos a orar por usted. Es lo único que vamos a hacer. Dios es el que lo va a bendecir. Amén. Aquí hay una petición, dice: pido la oración por Tomás, que está en prisión. Vamos a orar por Tomás. Amén. Y les voy a invitar que todos oremos los unos por los otros. ¿Qué les parece si todos pasamos al altar? Y les digo todos porque usted puede quedarse allí, pero si usted se esfuerza, esta es una señal de que usted quiere, definitivo, alcanzar la misericordia y la gracia de Dios.